Buen día, mi nombre es Óscar Felipe Hernández Cano. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 23004167. Y a continuación les presento mi investigación correspondiente al reto número 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana del módulo Derecho Procesal Penal, impartido por el asesor, el maestro Luis Martín Martínez Ramírez, en el cual nos dice que se respondan 3 preguntas en base a la lectura que lleva por título Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales de la periferia, por el autor Máximo Langer. En la primera pregunta nos dice que a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia. Como nos dice Langer, existieron grupos para la difusión de leyes, normas y políticas públicas a través de países en donde enfatizan 2 modos diferentes mediante los cuales la difusión puede ocurrir. El primer grupo de teorías donde enfatiza temas, procesos e incentivos comunes que estados y actores domésticos se enfrentan y que pueden llevarlo a adoptar leyes, normas y políticas públicas similares, y se proponen distintos mecanismos mediante los cuales este tipo de difusión puede ocurrir, en donde la teoría evolutiva, el funcionalismo y la teoría liberal de las relaciones internacionales enfatiza la idea que los estados pueden adoptar leyes, normas y políticas públicas similares en respuesta a problemas, procesos políticos y sociales, y en donde la política doméstica argumenta que las leyes, normas y políticas públicas pueden difundirse entre estados si éstas benefician los intereses de los grupos poderosos dentro de cada país. Un segundo grupo de descripciones y teorías enfatiza la direccionalidad geográfica y señala que las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde los países centrales a otros países centrales o periféricos. Estas teorías enfatizan diferentes causas y mecanismos durante los cuales estos procesos de difusión pueden ocurrir, en donde las ideas se difunden de los países centrales a otros países o periféricos, cuando estas ideas sirven los intereses de las élites en cada tipo o país. Dice, además de que en los estados centrales se podían imponer leyes, normas y políticas públicas sobre otros estados mediante la fuerza, las amenazas u otros incentivos para avanzar sus propios intereses materiales. Además nos dice que existió un tercer modelo que llamó difusión desde la periferia, en donde los actores en países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales o periféricos. Existieron muchos factores en el rol en los otros 2 modelos de difusión. Las contribuciones de las teorías y las descripciones citadas al comienzo de esta sección proveen herramientas teóricas para el estudio de la difusión desde la periferia, en donde la difusión desde la periferia debe ser tenida en cuenta como una hipótesis o grupo de hipótesis que pueden ser testeadas al estudiar procesos de difusión. Además, el estudio de la difusión desde la periferia puede prever claves sobre cómo las leyes, normas y políticas públicas se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales. Y la posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos significa que estudiar este tipo de países mejora nuestro entendimiento de nuestro mundo globalizado.
La, di- la direccionalidad geográfica de este proceso de difusión puede ocurrir desde diferentes maneras, de- denominando a las dos direcciones geográficas más importantes para los propósitos de este trabajo: difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia, o difusión triangular desde la periferia. En el caso de la difusión triangular desde la periferia, actores en países periféricos son los autores intelectuales y juegan un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países periféricos, pero actores de países centrales también juegan un rol crucial en el proceso de difusión. Los actores de los países centrales entonces traen entonces su promoción, presión y recursos a otros países periféricos o semiperiféricos para avanzar la reforma. En la segunda pregunta nos dice, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? El sistema inquisitivo se caracteriza por la concentración de las funciones de acusar y juzgar a una misma persona o entidad. Esto tiene implicación en el procedimiento que se lleva a cabo por escrito y de manera secreta, y en el rol del juez que actúa como acusador. Es importante considerar los elementos particulares de este sistema y su impacto en los principios fundamentales del debido proceso penal. El sistema penal inquisitivo, como lo destaca en artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Penales, los procedimientos regulados son la averiguación previa, preinstrucción, instrucción, primera instancia, segunda instancia, ejecución y los relativos a inimputables, a menores, a quienes tienen el vicio o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. El sistema acusatorio se implementa en el país de la Reforma y es utilizado en los países europeos y recientemente en Sudamérica. En este sistema, las partes, lo que es la Fiscalía y la Defensa, se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial. El juez decide basándose en las pruebas y argumentos presentados si se condena o se absuelve. Además, el Ministerio Público y la víctima pueden intervenir. El primero para salvaguardar el orden jurídico y el segundo para garantizar la verdad y la justicia. La verdad, la justicia y la reparación. Las pruebas se pueden presentar oralmente ante el juez con testigos y se someten a debate y confrontación por parte de las partes, quienes se esfuerzan para convencer al juez de sus posiciones. En la tercera pregunta dice, ¿cómo influyeron los actos internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? La red latinoamericana que impulsó las reformas al mismo tiempo como expertos y activistas sin servir un movimiento social más amplio, y esta red tuvo la habilidad de presentar la introducción de códigos acusatorios como una forma de lidiar con todas estas demandas, convirtiendo a las reformas en atractivas para actores con diferentes posiciones políticas. Los miembros de la red trabajaron para la expansión de la red mediante la organización de congresos, la creación de centros de apoyo e investigación, la generación de oportunidades laborales y la diseminación de las actividades de la red mediante publicaciones y conferencias. Asimismo, otras instituciones internacionales se sumaron al trabajo de la USAID y apoyaron las reformas procesales penales en el trabajo de la red de expertos de activistas del sur o a lo largo de América Latina. Y como una conclusión de entre el texto de Langer y la reforma constitucional
en materia de seguridad pública y justicia penal en México. De acuerdo al texto de Langer, nos da a explicar el por qué se realizaron las olas de códigos procesales penales en América Latina, en la cual entre ellas se encontró México. Por tal motivo se realizó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la falta de justicia en América Latina era necesaria. Y mediante un nuevo sistema de justicia penal, el cual tiene como objetivos garantizar el debido proceso, el acceso a la justicia, la protección a víctimas, la presunción de inocencia, la reparación de daños y, en consecuencia, una nueva racionalidad para la ejecución de pena. Con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, tendremos un sistema de justicia que prevenga y castigue eficazmente el delito y sobre todo que genere una confianza entre la población. Bueno, eso fue mi investigación de el reto número 1. Sin más, por el momento me despido. Gracias.